Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer una grabación o una lectura práctica de un electrocardiograma. Vamos a leer este electrocardiograma de un paciente estándar. Simplemente vamos a hacer el ejercicio y vamos a ir explicando un poco paso a paso qué se debe hacer. Entonces, lo primero es la frecuencia cardíaca. Tenemos tres métodos grandes para calcularla. Les recomiendo el método 2, es el más sencillo. Simplemente apréndanse los números 300, 150, 175, 60, 50. Si bien se pueden aprender los demás, generalmente menos de 50 pues no va a ser un electro que usted tome en una forma convencional. El otro método rápido es contar el número de cuadritos pequeños entre dos QRS simétricos y dividir ese número, o perdón, dividir 1500 en el número de cuadros. Ya también explicamos ese método, que también es muy sencillo. Entonces, si nos vamos al electro, buscamos dos QRS que queden en el punto más exacto en la parte más oscura. Aquí entonces vemos este y este, más o menos, ¿cierto? Entonces podemos contar 300, 150, 300, 150, 100, 75, 60, más o menos estaríamos hablando de este electro. Si miramos los cuadritos, entonces si tenemos acá 5, 10, 15, 20, 25 y 1500 dividido 25, si lo hacen, pues probablemente también les dará 60. Entonces, esos son dos métodos. Les recomiendo el de los cuadritos pequeños cuando el electro como tal no sea muy regular. Lo siguiente es mirar el eje. Entonces, al mirar el eje vamos a mirar el QRS o la dirección del QRS en D1 y en ABF, en estas dos derivaciones. Si el QRS va hacia positivo, es decir, va hacia arriba, los dos QRS, el eje va a estar normal, o sea que va a estar en esta posición, en esta transposición. Si el QRS es positivo en D1, pero negativo en ABF, vamos a decir que el eje está desviado hacia la izquierda, o sea, va a estar en este cuadrante. Si el QRS es negativo en D1, pero positivo en ABF, podemos decir que hay una desviación del eje hacia la derecha, es decir, que el eje va a estar en esta región. Y por último, si los dos QRS son negativos, podemos decir que hay una desviación extrema, que es generalmente el que llamamos el eje indeterminado, que se ubica en esta región. Si nos vamos a nuestro electro, entonces lo que observamos es que el QRS en D1 es positivo y en ABF también es positivo. Simplemente miren la dirección. Si ven, pues si ven como que sea bifásico, pues obviamente el eje está en la paralela. En este caso en D1 si fuera ABF o en ABF si fuera D1. Pero en este caso vemos que está positivo en ambas, o sea, que si no vamos a su cuadrito, pues es un eje normal. Ya si lo quieren medir, pues pueden trazar el plano del eje cartesiano y pueden saber exactamente hacia dónde está el eje. Lo siguiente que sigue es lo que vamos a medir es el ritmo. Entonces vamos a determinar, hacernos unas preguntas. Si existe onda P, si esa onda P está precedida de todos de un QRS. Bueno, esto sea un poco para que sea el ritmo sinusal normal, que esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Y ya después miramos todas esas características. Sin embargo, con esas dos preguntas que nos hacemos inicialmente, podemos determinar que es un ritmo sinusal. No necesariamente que no haya una bradicardia o una taquicardia en el caso. Pero acá vamos a mirar. Entonces miramos acá, en la derivación larga es más fácil mirar todas las características. Entonces usted simplemente mira, de toda onda P está precedida de un QRS y obviamente ya sabemos que tenemos onda P. Entonces en este caso podemos asegurar que este ritmo es sinusal. Lo siguiente que miramos ya es las ondas como tal. Entonces vamos a mirar la onda P, la vamos a mirar en tiempo y la vamos a mirar en voltaje. En tiempo de medir más o menos 100 milisegundos. Cada cuadrito de los chiquitos mide 40 milisegundos. ¿Listo? O sea que si usted hace el cálculo, más o menos la onda P debe medir 2,5 cuadritos. Porque 2.5 por 40 le da 100 milisegundos. Ese es el valor máximo que yo espero en la onda P. Y en voltaje no me debe medir más de 2 cuadritos y medio. O sea que la mnemotecnia, para que nunca se les olvide, es 2 cuadritos y medio en tiempo y 2 cuadritos y medio en voltaje. Entonces vamos a medirla en nuestro trazado y nos damos cuenta que efectivamente tenemos 1, 2 y medio cuadritos, o sea que podemos decir que esta onda P es de características normales. Si la onda P se prolonga en tiempo, podemos hablar de un aumento de la aurícula del lado izquierdo generalmente, y si un aumento en la forma de voltaje, podemos hablar de un aumento de tamaño de la aurícula derecha. ¿Listo? Seguimos hacia el intervalo PR que se mide, ¿cierto? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Entonces aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. 5 cuadritos nos dan 200 milisegundos, lo cual está dentro del valor normal, porque su valor normal es de 120 hasta 200 milisegundos. 120 serían 3 cuadros, ¿cierto? Y 5 cuadros son 200 milisegundos. No se mide en voltaje. Puede haber un retraso fisiológico que se da entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y cuando está muy prolongado pues tenemos un bloqueo auriculoventricular.
Cuando lo tenemos muy corto, es decir, menor a 120 milisegundos, tenemos un síndrome de preexcitación. Después tenemos el complejo QRS, ya lo vamos a medir en el electro, que no debe medir más a 100 milisegundos. Nuevamente, 2,5 cuadritos. Cuando está aumentado, tampoco se mide en voltaje, aunque puede delimitar cuando lo vemos muy grande en voltaje, pues hablarnos un poco de crecimiento de cavidades, pero entonces nos va a hablar de crecimientos de rama que se observan en las derivaciones precordiales. Si están viendo las derivaciones precordiales del lado derecho, pues será un bloqueo de rama derecha, y si lo están viendo las derivaciones precordiales del lado izquierdo, será un bloqueo de rama izquierda. Pero entonces, recordar también ese valor. Ya lo vamos a revisar acá, entonces vamos a ir a los dos que no hemos medido. Entonces vamos al intervalo. Vemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros apenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces aquí tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, apenas cuadritos, está un poco a punto de llegar, pero si lo contamos estrictamente, contamos solamente 5 cuadritos, o sea que podemos decir que es normal, y el QRS, sin necesidad de contarlo, pues uno se da cuenta ahí que es normal, aunque sí es prudente mirarlo también en otras derivaciones, no ya sea que haya una alteración en ellas. Si nos vamos al QRS, perdón, al segmento ST, lo importante es que sea o se mantenga en la línea del trazado, es decir, que no tenga ni supra ni infradesnivel, y que ese supra infradesnivel lo vean las caras que están viendo en la misma derivación del corazón. Entonces vamos a mirar en nuestro electro, vemos que este segmento pues está al mismo nivel, no hay un supra ni un infradesnivel. Generalmente se alcanza a hacer una tolerancia de un cuadrito, pero ya más de un cuadrito uno habla de un supra o de un infradesnivel del ST, que ya pues generaría por patología como tal. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a ver a la onda T, también una duración más o menos de 200 milisegundos, una amplitud de 0.5 milivoltios, y lo importante es mirar que no se negativice, exceptuando en ABR, que como ustedes saben está a la derecha, y vea la mayoría de ondas negativas, pero las demás ondas deberían verla de manera positiva. Entonces si nos devolvemos a nuestro electro, nos damos cuenta que efectivamente en ABR está negativa, pero vemos que en las demás derivaciones esa onda T es positiva y no está muy picuda, no está muy larga, entonces nos indica que pues está normal en este electro. Entonces podemos concluir en este electro, al menos el que estamos analizando en este momento, que pues parece ser un electro de características normales, al menos lo que alcanzamos a leer rápidamente en esta